El cielo se desplomó en un aguacero torrencial, las pesadas y heladas gotas de lluvia azotaban a Shirone, lavando la suciedad y las manchas de sangre seca de su camisa hecha jirones. Levantó los ojos vacíos hacia el cielo nocturno sombrío, permitiendo que la lluvia se mezclara con las lágrimas que recorrían sus mejillas. Su mente solo reverberaba con una pregunta dolorosa, una confusión absoluta. Clay Marcia, ¿por qué? Tenía que ser yo. La pregunta quedó suspendida en medio del rugido de la lluvia, sin respuesta. A lo lejos, en el acantilado que dominaba el pueblo costero, un fuego enorme seguía ardiendo furiosamente, devorando la casa en la oscuridad. El resplandor rojo proyectaba sombras sobre las nubes negras, creando una escena aterradora, enmarcado con el silencio mortal del pueblo de abajo. La noche cayó, envolviendo el decadente puerto. Afuera de la posada, el letrero de madera desgastado con la palabra taberna se balanceaba suavemente en la brisa helada. Dentro de una pequeña habitación, Gis yacía en una cama sencilla, su respiración pesada e irregular. Las heridas aún marcaban su mejilla y pecho, pero el dolor físico no era nada comparado con la pesadilla que atormentaba su mente. Un sudor frío brotaba, empapando su cabello enmarañado. Temblaba, todo su cuerpo se convulsionaba bajo la delgada manta. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus párpados fuertemente cerrados. Apretaba los dientes, un dolor extremo claramente visible en su rostro juvenil. En la oscuridad de su subconsciente, un grito silencioso estalló. ¡Yuna! En la pesadilla repentina, Gis era como si estuviera sumergido bajo agua helada, su cuerpo empapado en sudor. El grito de horror finalmente escapó de su pecho, resonando en el espacio silencioso. Jadeaba, presa del pánico. Sin dudarlo, saltó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo con brusquedad. Una vieja herida en la planta de su pie se abrió, dejando un rastro de sangre moteada en el frío suelo de madera. Un escalofrío aterrador recorrió la columna vertebral de Gis mientras yacía boca abajo sobre el frío suelo de madera. La pálida luz de la luna, filtrándose a través del marco de la ventana enrejada, iluminaba la figura imponente de Marcia, de pie con las manos en las caderas, llena de altanería. En la oscuridad, sus ojos rojos brillaban de forma fantasmal, mirándolo con desprecio. Balbuceó en su mente, el miedo oprimiéndole el pecho. Ellos son reales de verdad. Inmediatamente después, una fuerza tremenda lo lanzó hacia atrás. Gis golpeó con fuerza la espalda contra el suelo, chocando contra muebles que se derribaron. La habitación, ya desordenada, se volvió aún más caótica, el suelo marcado con innumerables huellas sucias. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, mezclándose con la sangre y el polvo en su rostro. La imagen de su hermana pasó fugazmente por su mente, y Gis gritó con un dolor extremo. ¡Yuna! El grito desesperado actuó como un estimulante, transformando el miedo en una furia impotente. Ignorando el dolor que sentía en todo el cuerpo, Gis se lanzó hacia la puerta abierta, corriendo hacia la oscura noche en busca de su hermana. El rostro de Gis se contrajo con un dolor insoportable. Lágrimas mezcladas con la sangre que manaba de la herida en su frente caían sin cesar. Apretó los dientes. Un grito desesperado y desgarrador brotó de su pecho. ¡Yuna! Su grito se perdió en medio del torrencial aguacero, resonando en los callejones oscuros y fríos de la ciudad. La figura pequeña y solitaria de Gis permanecía de pie en la desolada calle, la pérdida envolviendo el lúgubre espacio. La pesadilla aún no abandonaba a Gis ni siquiera en el sueño. Se agitaba en la cama, lágrimas calientes empapando la almohada. Yuna. Ese nombre escapó de sus labios temblorosos, entrecortado por cada sollozo. Cuando amaneció, la cálida luz del sol iluminó la aldea costera. Una columna de humo blanco de luto se elevó desde el acantilado, rompiendo la escena originalmente pacífica. Bajo las palmeras, los aldeanos se reunieron en silencio alrededor de las cenizas de la casa. Entre los murmullos, algunos no pudieron ocultar su asombro. ¿Qué ha pasado? Todo esto sucedió en una sola noche. En otra escena, bajo un cielo crepuscular vibrante, a la orilla de un mar azotado por el viento, Elsin habló, su voz grave y clara. Clay Marcia. Su mano apretó con fuerza la empuñadura de la espada, sacando lentamente la hoja de su vaina mientras relataba la historia. Hace 7 años atacó el reino de Aeron ella sola. Era la líder de un legendario grupo de mercenarios quienes casi derrocan a toda una nación. Haciendo una pausa, Elsin levantó una mano, recogiendo hábilmente su cabello rubio dorado y atándolo en una coleta pulcra. El viento marino soplaba mechones suaves y en ese instante sus ojos brillaron con una determinación férrea. El sonido del acero frotándose contra la vaina resonó
resonó con un shlick agudo. Ryan frunció el ceño, con una expresión de ligera incredulidad. Pero, ¿esa invasión del reino de Aeron no terminó en fracaso? Entonces, no tenemos por qué temerla, ¿verdad? Elsin solo se concentró en apretar la goma de pelo. Sus ojos verdes se entrecerraron con insinuación. Sí, el ejército real llegó antes de que terminara la hora dorada, pero el momento fue sospechosamente perfecto. La goma se apretó con decisión, como una afirmación de su suspicacia. La capa verde esmeralda de Amy ondeaba con fuerza mientras se giraba bruscamente. Sus ojos se clavaron en Elsin, llenos de sospecha. ¿El momento? Sí, respondió Elsin en voz baja. Su tono tranquilo apenas disimulaba la tensión. Amy apretó su capa con fuerza, su voz ahora grave. Parece que los mercenarios Parrot fueron utilizados en la guerra civil. Mientras tanto, Shirone se puso su túnica de mago característica y permaneció en silencio en la tierra baldía, polvo en el aire, mirando al suelo árido con una expresión compleja. Elsin se acercó, su rostro igual de serio. Justo después de que los mercenarios atacaron la cámara baja del reino de Aeron, un miembro del Senado apareció con el ejército real como si hubieran estado esperando. Una imagen sangrienta de los mercenarios traicionados y masacrados apareció en su mente. Amy continuó analizando. Su voz se volvió fría al darse cuenta de la cruel verdad. Según mi padre, los mercenarios fueron contratados en realidad por ese mismo miembro del Senado. Entonces, ¿eran solo peones? ¿Todo fue orquestado por ese miembro del Senado? Bajo la luz dorada del atardecer, Elsin explicaba con rostro serio, quizás sea para consolidar su posición política. No sabemos si es verdad o no, pero Ryan, de pie a su lado, fruncir el ceño, confundido. La política es tan confusa. No muy lejos, Shirone permanecía en silencio junto a su caballo. Miró hacia el horizonte, luego apretó repentinamente las riendas en su mano. Una determinación feroz surgió en su interior. Declaró con firmeza, vamos a detenerlos. Luego, Shirone se giró, sus ojos azules llenos de resolución, mirando directamente a sus compañeros. ¿Están listos? Sí, respondió Ryan concisamente, con los ojos brillantes de determinación. Elsin y Amy, con rostros resueltos, también asintieron silenciosamente, confirmando su acuerdo. Sin decir una palabra más, los cuatro espolearon sus caballos al unísono. Los corceles relincharon y se lanzaron hacia adelante, galopando a toda velocidad, levantando nubes de polvo de arena en la playa. El grupo se precipitó como una flecha, el sonido del galope resonando en la extensa playa, mezclándose con el susurro de las olas mientras avanzaban juntos. Bajo la luz del alba naciente, Shirone espolió su caballo al galope levantando una nube de polvo a su paso. Su rostro se endureció y sus ojos azules brillaron con una determinación férrea. Tras él, Ryan, Amy y Elsin daban lo mejor de sí, y todo el grupo se lanzaba como una flecha rasgando el espacio. Atravesaron los campos, dirigiéndose directamente hacia la costa que brillaba bajo el sol matutino. La escena era majestuosa, pero en el corazón de Shirone resonaba una promesa inquebrantable. «Espérame, iré a buscarte yo mismo». Galoparon a lo largo de la orilla arenosa y húmeda, donde las olas espumosas rompían sin cesar. Mientras tanto, en algún lugar con vistas a la costa, una mano esbelta con un guante sin dedo se apoyó suavemente en el marco de una ventana. Marcia esbozó una leve sonrisa, su voz cargada de deleite y desprecio. «Estos mocosos sí que son audaces. ¿Se atreven a venir a buscarme directamente?» Detrás de ella, bajo su mirada roja y embrujadora, se encontraban Palcoa, el cruel líder, y la joven Yuna, retenida como rehén. Una sonrisa enigmática floreció en los labios de Marcia, llena de confianza y desafío. En la oscuridad, la voz fantasmal de Marcia resonó, cargada de un desafío glacial. Veamos de qué son capaces tus súbditos. Ante la provocación, Palcoa solo pudo apretar los dientes, con un sudor frío brotando de su tensa frente. El sonido de las hojas susurraba con el viento cuando la escena se trasladó a un sendero que atravesaba un denso bosque. Bajo la tenue luz del crepúsculo, Ryan y Elsin encabezaban un grupo de personas que cabalgaban hacia adelante. De repente, Elsin se giró hacia Ryan con una pregunta inesperada. «Ryan, ¿alguna vez has derribado algo?» Ryan quedó un poco desconcertado por la repentina pregunta. ¿A qué te refieres? Elsin miró al frente, con su cabello rubio ondeando al viento mientras continuaban avanzando. «Me refiero a una persona», explicó. «He acompañado a mi padre a sofocar disturbios de bandidos». Al oír esto, Ryan preguntó sorprendido. «¿En serio?» Elsin le echó una mirada, con los ojos firmes. «Tú no, ¿verdad?» La pregunta de ella dejó a Ryan sin palabras. Se giró, evitando la mirada de Elsin, y su voz se hizo más grave al confesar. «Yo no». Sus ojos color ámbar se volvieron pensativos, sumidos en una profunda reflexión. «No he pensado mucho en mi espada». «De acuerdo», susurró Elsin, una sonrisa confiada floreciendo en sus labios mientras espoleaba su caballo al galope. «Ya es suficiente».
De repente, sus orejas se aguzaron levemente. Todos sus sentidos se tensaron al instante, escuchando crujidos inusuales que rompían la quietud del bosque. Sintiendo el peligro, el Sin tiró con fuerza de las riendas, sus ojos verde esmeralda brillando con intensidad. «¡Ya vienen!», gritó para advertir. Inmediatamente, desde las densas copas de los árboles, una serie de sombras se abalanzaron como depredadores. Las hojas de las espadas brillaron en la luz tenue, y los bandidos vestidos de oscuro formaron rápidamente un cerco apretado. De pie sobre las ramas altas, un bandido los miró con desdén, una mueca de desprecio curvando sus labios. Solo son 4 mocosos. Sin embargo, la sonrisa arrogante no llegó a desvanecerse antes de congelarse en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de absoluto horror al presenciar una escena increíble. Otro cómplice apenas tuvo tiempo de exclamar un «¿Eh?», lleno de pánico, su rostro palideciendo de miedo. Una explosión aterradora destrozó el silencio del bosque. Las llamas se alzaron furiosas, engullendo el espacio y lanzando a los bandidos aturdidos por los aires como marionetas rotas. El calor abrasador calcinó los árboles circundantes, y los gritos desgarradores de los ladrones resonaron entre los imponentes troncos. En medio del caos del infierno, Amy Carmis permaneció firme, su cabello rojo ondeando como una antorcha viva. Sus ojos verdes esmeralda ahora chispeaban con un poder absoluto, fríos e inquebrantables. Las llamas mágicas aún revoloteaban alrededor de su mano, testimonio del poder destructivo que acababa de liberar. Aturdidos por el ataque sorpresa, los bandidos sobrevivientes la miraron con absoluto horror. Una hechicera», balbuceó uno, con la voz quebrada por el miedo. Otro, reconociendo la naturaleza de la magia, gritó desesperado: «¡Es magia de objetivo! ¡Escapemos!». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Justo cuando el horror de las llamas aún no se había disipado, un rayo cegador, fino como un hilo, repentinamente rasgó el cielo y se precipitó hacia el bosque, anunciando un ataque aún más aterrador. En ese mismo instante, Shirone lanzó su hechizo fotón. Una violenta explosión de magia de luz estalló, levantando rocas y tierra a su paso. Al presenciar la caída de su líder, uno de los bandidos restantes cayó de rodillas, exclamando con horror: «¡Líder!». Aprovechando la sorpresa del enemigo, el Cine no dudó, se abalanzó hacia adelante, la hoja de su espada resplandeciendo con un aura dorada, asestando un golpe rápido y poderoso que derribó a otro bandido. Pero justo después, una sensación de inquietud la invadió repentinamente. El Cine giró rápidamente la cabeza hacia Ryan, gritó con fuerza, su voz rompiendo el silencio del bosque: «¡Ryan!». Desde la distancia, Elsin exclamó con preocupación: «¡Esto es terrible! Sin Shema, Ryan estará en gran desventaja en una batalla de velocidad». Abajo, en el denso bosque, Ryan se tensó, sujetando con fuerza su gigantesca espada a 2 manos, preparándose para defenderse. Frente a él, uno de los bandidos con capas se acercaba a una velocidad asombrosa. El bandido esbozó una sonrisa despectiva, pensando para sí mismo: «¡Qué idiota! ¿Quién traería una espada tan grande al bosque?». Pasó rozando a Ryan como un torbellino, dejando tras de sí un borrón y una nube de polvo. Superado en un instante, Ryan apretó los dientes, concentrando toda su fuerza en sus músculos para girar. La pesada y voluminosa espada se arrastró por el suelo produciendo un keng estridente mientras intentaba balancearla, pero todo lo que cortó fue el aire. Un estruendoso ¡pum! Resonó cuando la gran espada de Ryan se abatió, hundiendo su filo en el tronco del viejo árbol, haciendo que la corteza y las astillas de madera salieran disparadas por el aire. De repente, una sombra negra se precipitó desde la copa del árbol. El bandido, con una sonrisa lasciva aferrado a una rama, se burló. «¡Ja, ja! ¿Pensabas cortar leña?». Al ver a Ryan en peligro, el Cine gritó horrorizada: «¡Ryan!». Inmediatamente desenvainó su espada y se lanzó hacia adelante como una flecha. Al escuchar la burla y el grito del Cine, Ryan apretó los dientes, su rostro empapado en sudor se encendió con furia, venas azules resaltaron en sus sienes, sus ojos chispeaban con odio, rugió con potencia: «No subestimes el arte de cortar leña». En un instante, una energía dorada y brillante como un rayo envolvió la gran espada. El aire circundante se hizo denso y luego se rompió en una explosión ensordecedora cuando Ryan concentró toda su fuerza en el golpe, creando un resplandor cegador. En medio del caos, un destello dorado brillante rasgó el espacio. Ryan blandió su arma con una fuerza aterradora. El golpe no solo destrozó el árbol, sino que también agrietó el suelo debajo. El ladrón quedó atónito, con los ojos desorbitados por el pánico. Apenas sintió un fuerte impacto antes de desplomarse.
¿Estoy muerto? Fue el último pensamiento que cruzó su mente mientras la conciencia se desvanecía en la oscuridad. Desde el borde del bosque, el Sin presenció toda la escena, petrificada. Apretó la empuñadura de su espada, con los ojos verdes muy abiertos por la incredulidad, sin poder creer lo que acababa de suceder. Ryan permanecía de pie, con el pecho agitado, el sudor brotando de su frente mientras jadeaba. Su mirada era firme, contenía una crueldad que el Sin nunca había visto antes. Nunca antes le había puesto una mano encima a nadie, dijo, con voz grave y llena de determinación. Pero la versión de mí mismo que se rindió por falta de talento, a esa versión la he matado miles de veces. El recuerdo de la promesa de antaño inundó la mente de Ryan. Había apretado los hombros de Shirone, sus ojos dorados ardían con determinación. Tienes que convertirte en mago, y yo me convertiré en el caballero más fuerte, en la espada que te proteja. Aquel juramento aún resonaba, era la motivación, la meta que nunca había olvidado. De vuelta a la realidad, el ambiente en el campo de batalla era tenso como una cuerda de arco. El sudor perlaba sus sienes, Ryan apretó el mango del mandoble en su mano, sintiendo el peso familiar. Su mirada era firme, dirigida directamente hacia el enemigo. Porque ni una sola vez, murmuró, su voz grave y poderosa, he empuñado esta espada a la ligera. No muy lejos, el Sin observaba la espalda firme de Ryan. Una sonrisa gentil y de absoluta confianza se dibujó en sus labios. De acuerdo, respondió suavemente, su voz llena de convicción. Mientras tanto, en la cima de una fortaleza cercana, los ladrones observaban con pánico la batalla a través de los telescopios. A través de las lentes, vieron una escena increíble. Un ladrón gritó horrorizado, con la voz quebrada. ¡Imposible! Nuestra patrulla de reconocimiento ha sido derrotada por esos novatos, ¿y por solo 2 magos encima? Desde su posición ventajosa, uno de los secuaces de Marcia rugió con frustración y asombro, gotas de sudor perladas en sus sienes. «Son mucho más fuertes de lo que creíamos». Su compañero, a su lado, entrecerró los ojos mirando a través de los binoculares, rechinando los dientes. «No te dejes engañar por su edad». Sin embargo, otro, con una expresión astuta, esbozó una sonrisa maliciosa. No parecía perturbado en absoluto, sino más bien entretenido. Con la mano jugueteando con un extraño dispositivo que parecía un detonador remoto, sus ojos brillaron con crueldad. Con voz ronca y profunda, llena de confianza, dijo: «Tienen buenas habilidades, sí. Entonces, mostrémosles algo aún más interesante».